Bueno, básicamente lo que voy a mostrar es hacer un postigón de machimbre muy simple, no muy grande y con pocos materiales. Vamos a utilizar para utilizar los marcos, parte de una tarima y unos retazos de machimbre que tenía. ¿Qué puedo decirle más? Ahora lo estoy mirando a ustedes. Bueno, voy a mostrar el paso a paso, básicamente cómo realizarlo. No se va a utilizar muchas herramientas tampoco, así que espero que disfruten el video y recuerden que yo no soy profesional en nada, no soy experto en nada, simplemente muestro cómo yo lo hago. Tenemos uno. Bueno, conseguí 3 maderitas para hacer el marco. No son muy gruesas, pero bueno, van a servir. Le estoy haciendo acá los huecos con una mecha de 6 para después cuando agarre los tarugos a la pared ya tengo hechos los huecos para no tener que andar atornillando la madera y que se parta. Siempre los huecos es mejor hacerlos más chicos que el tamaño del tarugo. Por ejemplo, el tarugo que voy a poner es de 8 y la mecha esta es de 6.
para que cuando entre ajustado y no muy flojo. Más allá de que después va a ajustar a la pared el marco este, pero bueno, para que ya no se meta mucho adentro del madera. Vamos a marcar el marco de la ventana. Yo voy a usar una de lápiz. Bueno, ahí tengo el marco hecho. A ver si se puede ver. Ahí está. Le puse 3 tablugos en cada marco. Traten de que los tablugos sean medio largos porque si no no ajustan bien, la madera se dobla mucho. Así que bueno, ahí está puesto. Ahora vamos a proceder a armar, ahora con esta medida del marco, vamos a proceder a armar, a medir para armar la ventana de machimbre. ¿Sí? O sea que ahora sí, a partir de esto, porque la ventana va a agarrar este marco de madera. Así que a partir de esto vamos a empezar a medir y bueno, empezar a armar la ventanita. Postigo, como lo quieran llamar. Bueno, como les dije, ya tengo el marco preparado. Puse 3 tarudos. Ahora vamos a medir porque le vamos a hacer a 2 hojas el postigo. Así que vamos a medir el largo previamente y el ancho, siempre del lado de adentro. Un poco más para acá, siempre del lado de adentro. ¿Qué hice yo? Como le voy a hacer 2 aguas, medí a la mitad. Esto tiene 1,2 m, 1,02, entonces medía 51 centímetros. Entonces yo sé que la primera hoja va a tener 51 centímetros y la otra el mismo largo. Lo que sí, ahora hay que cortar el machimbre. En este caso yo ya lo estuve midiendo previamente. Estuve cortando algunos machimbres. Un consejo: midan un machimbre, lo cortan, yo tengo serrucho, y después se puede utilizar la misma medida para cortar los demás, pero siempre usen la misma medida, no vayan utilizando las otras, siempre la misma. Bueno, ahora voy a proceder a cortar. El machimbre es muy frágil, y más si van a utilizar serrucho y no tienen para cortar una máquina eléctrica. Siempre cuando vamos a cortar lo vamos a marcar primero, haciendo para atrás, se marca y después ahí empezamos a cortar.
consejo, cuando van terminando, generalmente se puede astillar en la última parte, así que denle de manera horizontal, van cortando y con una mano lo tienen para que no se caiga. Bueno, ahora voy a seguir con los otros y volvemos a ver. Bueno, ya tenemos cortadas todas las maderas a medida. En mi caso, cada uno, ya después depende de la ventana que tenga, es a 80 centímetros. Y se las presenté, las uní a todas y las voy a presentar en la ventana, ¿no? ¿Para qué voy a hacer esto? Les voy a decir. Las vamos a presentar acá. No importa si queda un poquito de holgura, porque después, cuando esto lo dividamos en dos, le vamos a meter la madera que va a hacer tope cuando salimos. Ahora vamos a buscar la mitad. Tenemos dos opciones. O cortamos la mitad en machimbre o usamos una ventana más corta y la otra más larga, que es lo más lógico de hacer. Yo lo que voy a hacer, en este caso voy a dejar esta más larga y esta más corta, así que le voy a dividir acá. Lo voy a separar y le voy a pasar a armar cada uno de los postigos. Ahí seguimos. Bueno, como verán, tengo hecha la primera hoja ya del postigo, un diseño bastante simple, pero bueno, no es mucha ciencia, ¿no? Utilizamos estos tarugos para madera. Siempre utilicen para madera porque si utilizan los otros que son para mampostería, otro tipo de material, puede romper la madera y más el machimbre que es tan débil. Así que bueno. Acá en este lado van a ir las bisagras, que es la parte donde está el doble machimbre, ¿no? Así que bueno, ahí lo vamos a poner y lo vamos a mostrar. Obviamente que falta un poco lijarlo todo. Esto después va pintado también, tratado, que es lo más importante y más, vuelvo a repetir lo mismo, este tipo de madera, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder. Una cosa que tal vez ni cuenta se pueden dar. Estos tarugos que le puse son largos. Entonces, atrás me sobresalieron. Pero bueno, con la moladora y un disco de corte los cortamos bien el ras. Luego cuando va lijado ya ni se nota. Así que bueno. Ya tenemos la primera hoja, la más grande, la más larga. Y falta hacer la siguiente. Y bueno, después ahí les voy a mostrar las bisagras que le voy a poner. Que también es bastante simple de hacerlo, pero nunca está de más explicarlo, ¿no? Porque uno siempre cuando busca por internet, mucha gente termina subiendo, termina no subiendo cosas que parecen obvias, que para mucha gente no lo es. Porque a lo mejor nunca lo hicieron o simplemente está bueno también explicarlo. Así que bueno, ya volvemos con la otra parte del postigo terminado y bueno, para poner la bisagra. Bueno, vamos a poner el postigo que ya está hecho y el segundo que vamos a hacer lo vamos a poner a medida, los dos iguales, y vamos a proceder a poner estas maderas que cruzan al igual que esta. Siempre recuerden que esté a nivel para que no queden cruzadas. Voy a tirar una tira y una línea, porque cortamos línea que no va a ir abajo.
Ahora toca poner las bisagras. Tengo estas pequeñas bisagritas. Son unas bisagras que tenía de unas tranqueras. En realidad son enormes, son bastante, muy grandes, pesadas. Pero bueno, ustedes pueden conseguir cualquier bisagra para las puertas, puede ser. Pero vienen bisagritas pequeñas, livianitas, para no generar tanto. Esto es muy pesado. Pero bueno, le va a dar un estilo más antiguo. Así que bueno, vamos a proceder a agarrar la bisagra al marco y el resto a lo que sería la ventana donde tiene el cruce del machimbre, ¿no? Así que bueno, ahí lo vamos a poner y bueno, van a ir viendo. Suéltala. Como ves, le puse las maderitas abajo para que no raspe luego cuando la abramos, ya tiene la maderita puesta. Terminamos de poner lo que falta y le muestro la ventana terminada. Ya está terminada la ventana, como verán. Faltan algunos detalles y falta la impregnación. Impregnarlo y bueno, después ponerle unos cerrojitos acá y acá arriba también para que trabe. Como verán, bastante simple, livianita, eso es lo bueno. Pero bueno, básicamente es eso. Cualquier duda que tengan, no duden en comentarlo, suscríbanse en el canal y bueno, recuerden que no soy experto en nada, simplemente les muestro como yo lo hago. Nos vemos.